Muy bien, buenas tardes. Hola Iglesia, seguimos desde casa. Vamos a leer en 2 capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes en los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces tenemos acá, vamos a leerlo de vuelta, en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos, o sea, el que no cree, está cegado, cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Entonces, hace falta que al que cree deje de tener esa ceguera espiritual y que se le puede resplandecer la luz del Evangelio en esa nueva creación. Esto es muy importante entenderlo. ¿Cuál entonces es la diferencia entre el incrédulo y el que cree? ¿Cuál es la diferencia? Es que el incrédulo, lo dice acá el apóstol Pablo, tiene por el Dios de este mundo, el Dios con minúscula, ¿sí? Las tinieblas, tiene cegados los ojos y no puede ver la luz de Dios, no puede encontrarse su alma con su espíritu duerme, entonces hay una ceguera espiritual, un estar muerto, un sinónimo de estar muerto. Cuando creemos, sucede el milagro de que se despierta el espíritu inmediatamente se une a Dios y luego el alma allí empieza a tener que alimentarse de lo espiritual, luego el alma allí empieza a tener que sacar esas vendas y esas cosas que por tanto tiempo vio con los sentidos y vio con la vista y escuchó con los oídos y entonces las prácticas nos llevan a ver de una forma y estamos acostumbrados por los sentimientos a ver de una manera y por lo que nos enseña el mundo y por lo que nos enseña la experiencia, vemos de una manera, pero es muy diferente a la del espíritu, que esa no se puede escuchar con los oídos o con los sentimientos o con el bien y el mal, no se puede, no, es otra naturaleza. Y esta es una tremenda diferencia. Tremenda diferencia. Entonces, si nosotros queremos enseñar que hay que hacer lo correcto, pero y no ha habido un despertar en el espíritu, no ha habido una nueva creación, entonces, por más que alguien pueda hacer lo bueno, no es suficiente. No va a poder ver, no va a poder despertar a la vida espiritual, la cual es Cristo Jesús y es otra vida, es otra naturaleza. Entonces, este versículo de 2 Corintios 4:3 dice, y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, cegó las mentes de los incrédulos, cegó, ¿sí?, las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que no resplandezca la luz del Evangelio de las buenas nuevas. ¿Cuál buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias? Es que Cristo resucitó y que en esa resurrección nos llevó a todos y nos reconcilió en el Espíritu con el Padre y tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Esta nueva visión. Pero ahora tenemos un problema, que en el Espíritu está todo bárbaro, está perfecto, pero nosotros vivimos en un cuerpo de carne
con un alma que está acostumbrado. ¿Y qué es el alma? El alma es algo que se tiene que nutrir. El alma es como el portero, ¿sí? La casa es este cuerpo, ¿sí? El portero es el alma y el señor de la casa, el dueño de la casa, es el Espíritu Santo, que ahora se unió a nuestro espíritu, es Jesucristo, nuestro Señor, el dueño de esta casa, ¿sí? Pero el alma es solamente el portero, el administrador, el que estaba en servidumbre. Pero muchas veces, como está acostumbrado a vivir sin que existiera el dueño, porque vivía cegado, con los ojos del entendimiento cegado, vivía sin fe, incrédulo, entonces vivía con mis propios pensamientos, con mis propias experiencias, entonces este portero se creía el dueño de la casa. Ahora, cuando volvió el verdadero dueño, que es Jesucristo, entonces este portero tiene que rendirse a los pies de Jesucristo y tiene que aprender a vivir en esta diferencia, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Aquí en capítulo 5 de 2 de Corintios, también verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Ven? Una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. Hechas nuevas para el alma que venía confundido, venía ensegado, venía pensando que yo era el dueño de mi vida, ¿sí? Por eso una nueva creación, pero en realidad para Dios no es una nueva creación, para Dios es volver a la creación que Él hizo desde el principio, a la creación esa que fue hecha antes de que venga el pecado, que éramos uno con el Señor. Pero luego el pecado, el comer ese fruto del árbol del bien y del mal, nos separó de Dios. Entonces la sociedad vive sin Dios, sin rumbo, y ha hecho una sociedad donde sí ha logrado muchas cosas muy buenas el hombre, y ha llegado a la ciencia y ha llegado al conocimiento y realmente la medicina y muchas cosas han sido muy buenas producidas por el hombre. No todo lo que hay en el mundo es malo, ¿sí? Pero no va a poder ser por ese conocimiento la vida eterna. Solamente vamos a quedar encerrados ahí. Entonces esto es muy importante entender, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, nueva creación. Pero esto es otra creación, es diferente, no es la misma, y hacemos las mismas cosas, pero en el interior, en el espíritu, somos uno con el Señor y hay eternidad. Y no va a depender de qué es lo que hagas o qué no hagas, sino va a depender de que si crees o no crees. Muy diferente, muy diferente. Hacemos las mismas cosas, pero una cosa es creyendo y sirviendo y haciéndolo para el Señor, y otra cosa es porque yo me las gano, porque yo puedo, porque yo, pero no creo en Dios. Entonces la única diferencia es creer. No está en lo que hagamos. Muy bien. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a ir desde el 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Ven? No por obras. La obra la hizo Cristo en la cruz y dijo: consumado es, y ya está terminada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que vivir con amor para Dios. Tenemos que hacer cosas, pero no que nos cuenten a favor, sino que eso es por esta nueva naturaleza, es de gracia, es sin cobrar sueldo, quiero decir. Es como
como si ya recibimos todo el sueldo de toda la vida y ahora nos queda solamente el trabajar, pero ya no vamos a trabajar para poder cobrar lo que ya hemos recibido, ¿sí? En Cristo Jesús ya tenemos toda la bendición, toda la bendición. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús, sí, para buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las que Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Bueno, y entonces aquí surge la pregunta, bueno, decime qué tengo que hacer. Bueno, eso tiene que ser revelado en el Espíritu. Tienes que encontrarte con Papá Dios. Tienes que encontrarte con Él y Él te va a ir diciendo e indicando qué es la riqueza que Él puso dentro tuyo para que tú puedas andar en esas obras, en las obras que el Señor preparó de antes de la fundación del mundo, para que andemos en esas obras. Vuelvo a leer entonces, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incrédulos, por los llamados circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de las separaciones, la enemistad de ambos hizo uno solo, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, aboliendo, ¿sí? Dejando sin efecto la ley, expresados en preceptos, para crear en sí mismo, en su propio cuerpo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas noticias de paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre, derecho de entrar por un mismo espíritu al Padre, que antes, por ser incrédulos, no podíamos, que ahora, por creer, entonces tenemos derecho por medio de Jesucristo, quien derribó las paredes de la enemistad y nos unió al Padre, hijos de Dios. Pues en medio de Él, los unos y los otros tenemos derechos de entrar por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia, miembros de la familia de Dios, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este templo tiene que ser guardado para que sea el templo del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que andar en esa nueva creación, en esa vida, en esos hijos de Dios, quien amamos, servimos, bendecimos. No andamos juzgando a las personas, no andamos maldiciendo, no andamos en esclavitud del pecado, porque ya fue pagado en la cruz del Calvario, porque ya moría el pecado, porque Cristo ya me llevó a la cruz y la muerte, y ahora cada día
Cada día tenemos que tomar la cruz, nuestra cruz, cada uno su cruz. Y tomando esa cruz cada día podemos amar y bendecir y servir en la casa. Primero que nada en la casa, servir en la casa primero que nada, ¿sí? Y tenemos que de esa manera ser felices y gozosos de ser hijos de Dios. Y también buscar siempre una palabra de Dios que te fortalezca, que te renueve en el espíritu. Siempre estar orando en la mente, ¿sí? En el corazón, dando gracias a Dios por todas las cosas. Por todas las cosas. Esto es ser hijo de Dios. En paz, tranquilo, en reposo, en quietud, ¿sí? No salir alocadamente a hacer cosas para Dios si Dios no te mandó. Así que bueno, esta es la palabra. El alma pueda ser llevado al Espíritu, ser nutrido por el Espíritu, entender, ¿sí? que nuestra alma tiene que ser llevada al Espíritu. Dejar de estar pensando en las cosas de los sentimientos, en las cosas del alma y seguir creciendo en el Espíritu, seguir creciendo cada vez más arraigados y cimentados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta nueva creación va a ser el cambio en la ciudad, en el país y en cada lugar del mundo. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho.